Política educativa y equidad. Lección de un tercio de siglo de reformas educativas en Estados Unidos. Es difícil lograr avances educativos importantes sin orientar los programas hacia la resolución de problemas, especialmente de los sectores sociales pobres y en condiciones menos ventajosas. Las escuelas suelen reflejar esta desigualdad en lugar de transformarla, y las reformas encaminadas a mejorar esos centros de enseñanza pueden involuntariamente ampliar los desniveles en lugar de reducirlos. Los estudios educativos llevan a pensar que, en realidad, las reformas sancionadas durante periodos anteriores fueron más efectivas en cuanto a la ampliación del acceso a la educación y a la reducción de los diferenciales de logros académicos dentro de la sociedad. Bueno, la educación como prioridad. Los centros de enseñanza ocupan una posición central en el llamado Ten American Dream en movilidad social y económica. Habitualmente, las personas suelen creer que las escuelas de sus hijos son adecuadas, pero que otras no lo son. Desde principios de la década de los 80, se ha hecho hincapié en requisitos más severos para los cursos, especialmente en matemática, ciencias, evaluaciones más exigentes y utilización de mecanismos de mercadeo. ¿A qué se debe la importancia de la experiencia estadounidense? En los debates educativos siempre se tiene en cuenta la experiencia de los países que ejercen gran poder político, militar o económico, como si ese poder derivara del sistema de enseñanza que aplican. Es evidente que Estados Unidos posee ciertas tradiciones y características singulares que no se semejan a los de otros países. Por otra parte, Estados Unidos efectivamente posee características propias de los estados democráticos más avanzados y también características de países en desarrollo. En Estados Unidos, país en que la distribución del ingreso es la más desigual del mundo industrializado, el 25% de los niños crecen en la pobreza y en muchos de los sistemas escolares urbanos del país predominan los niños que viven en situación de crisis social. La sociedad estadounidense es predominantemente suburbana y cuenta con numerosas excelentes escuelas públicas que preparan en forma adecuada a los alumnos para ingresar a universidades de vanguardia en el mundo. En Estados Unidos se han ensayado muchos métodos importantes para brindar igualdad de oportunidades educativas a estudiantes pobres, minorías y no anglófonos. Se han recogido enseñanzas importantes sobre las repercusiones y también sobre la eficacia práctica de diversos enfoques. Tendencias de políticas educativas. En la segunda mitad del siglo XX ha habido dos etapas básicas en la política educativa de Estados Unidos: la lucha por el acceso y la equidad, que predominó en el período comprendido entre 1960 y 1980, y el enfoque basado en la competencia y el establecimiento de niveles de orientación, que prevaleció en los años 80 y 90. En todo el territorio estadounidense se establecieron por primera vez nuevos programas educativos orientados a centros de enseñanza con gran concentración estudiantes de bajos ingresos. Las medidas de intervención federal en mayor escala en las escuelas públicas consistieron en asistencia para escuelas donde concurren niños pobres, aplicación coercitiva de las normas sobre derechos civiles y actividades de investigación. Además, el gobierno federal creó el primer gran programa de becas, puestos de trabajos en los establecimientos universitarios y préstamos que permitan a los alumnos pobres ingresar a universidades. Nixon suscitó cambios especialmente notables en la política de derechos civiles, como lo había prometido en su estrategia para el sur. Además, presionó en procurar que se confiara el control de los fondos educativos federales a las autoridades estatales y locales y se modificara el énfasis del sistema educativo en los pobres.
Las reformas liberales se realizaron en un periodo de creciente matrícula y graduación, tendencia que persistió en los años 70. Se registró una tendencia ascendente especialmente pronunciada en cuanto a la graduación en secundaria y matrícula en universidades de los estudiantes de raza negra, especialmente en los estados donde tradicionalmente se excluían a estos alumnos. En la actualidad, las familias más ricas son las que tienen mayor probabilidad de enviar a sus hijos a las universidades y han venido aumentando las diferencias por ingreso. Existe la posibilidad de que algunas de las reformas, en especial las que prescriben la aprobación de determinadas pruebas para la culminación de la secundaria y el ingreso a las universidades, estén causando perjuicios imprevistos. A través de las diversas reformas se procurará dar respuesta a las preocupaciones que despiertan las fallas del sistema educativo estadounidense en las escuelas de las grandes ciudades del país, que en mayor parte son escuelas para niños, predeterminadamente minorías étnicas. La población escolar de Estados Unidos comprende un gran número de individuos que se preparan con éxito para ingresar al sistema de universidades más exigentes del país, así como también hay otras personas sin una preparación adecuada para obtener empleo o para proseguir su educación. En un análisis detallado de los resultados de Michigan Test se comprobó, por ejemplo, que alrededor del 60% de la varianza de los puntajes de las pruebas pueden explicarse por la situación social y económica del país. ¿Qué hemos aprendido? Si el gobierno estadounidense desea intervenir en el mejoramiento de los resultados de esas escuelas con problemas, que inversiones y políticas serían más eficaces para la educación de los alumnos de bajos ingresos y para las escuelas donde ellos se concentran. En gran medida, la política educativa estadounidense es el producto de ideas diferentes y a veces contradictorias, que inspiraron leyes y forman parte de las creencias públicas reinantes durante el apogeo de la corriente liberal de los años 60 y durante el control del movimiento conservador de los años 80. Las ideas conservadoras básicas también gozan de una amplia popularidad. La población respalda en forma categórica la realización de arduos exámenes anuada a la ampliación de sanciones y a la ampliación del derecho de los padres de elegir las escuelas para sus hijos. Lamentablemente, los objetivos de equidad aceptados parecen ser demasiado limitados y aparentemente los objetivos conservadores refuerzan las estratificaciones y van más en detrimento de los intereses de los alumnos desfavorecidos. En el presente estudio se sostiene que en Estados Unidos, en general, las alternativas de política educativa clave se reclaman y atienden en forma extremadamente simplificada y engañosa. ¿Qué escuelas están en dificultades? En las escuelas de alta pobreza, los resultados medios de las pruebas eran muy inferiores y existían considerables diferencias en todos los productos educativos principales. Respaldo para inversiones en educación. La mayor parte de las familias creen que la enseñanza es especialmente decisiva para el éxito económico y la modalidad social de sus hijos, y la educación suele ser función pública en que se cree más conveniente aumentar los recursos presupuestarios. Teorías sobre reformas. Los docentes son tratados como trabajadores de producción, más que como profesionales, y hace mucho hincapié en la realización de pruebas de aptitudes básicas para lograr la uniformidad del producto. La mejor manera de mejorar las oportunidades educativas para los alumnos en escuelas aisladas de inferior calidad en zonas de alta pobreza consiste en encontrar la manera de que esos alumnos acudan a mejores colegios. Evaluación a través de puntajes de las pruebas.
Los puntajes de los exámenes permiten múltiples inferencias, en especial cuando se realizan el seguimiento de los alumnos a lo largo del tiempo, pero son una medida por demás insatisfactoria del impacto de la política educativa. Se produce un grave problema si los exámenes se imponen como requisito absoluto y no se iguala la preparación de los alumnos. Objetivos más amplios para los colegios. En Estados Unidos, los objetivos referentes a las escuelas varían en función del cambio de las condiciones sociales y políticas imperantes en el país. En Estados Unidos, los padres dan gran importancia a estos objetivos. Un importante objetivo en los años 60 y 70 consistía en utilizar los centros de enseñanza para contrarrestar las formas históricas de discriminación. Condiciones previas de la reforma. Suele concebirse a las alternativas de política educativa como si la solución de los problemas residiera en la asignación de diferentes sumas de dinero para los programas. Es una importante síntesis de investigación sobre las ventajas educativas. Se identifican 5 factores claves vinculados con la desigualdad en los colegios: condición negro o hispano, pobreza, composición familiar, idioma y educación de la madre. De los indicadores claves que figuran en ambas listas de factores de riesgo, los únicos sobre los que la política educativa probablemente puede influir son la repetición, las bajas calificaciones y el desarrollo lingüístico. Si para obtener resultados satisfactorios en los distritos educativos urbanos es preciso procurar en forma inteligente, bien centrada y sostenida la realización de difíciles reformas, aunque el sistema de gestión lo impida, puede ser necesario comenzar por modificar ese sistema. Orientación y determinación de objetivos a nivel nacional. La experiencia estadounidense revela la importancia de contar con orientación nacional para la ejecución de las leyes de fomento del progreso de los alumnos de bajos ingresos. Enseñanzas de la educación compensatoria. El programa del Título 1 es la iniciativa mayor de asistencia educativa de Estados Unidos. Fue adoptada en el año de 1965 para aprovechar lo que se consideraba como oportunidades claves para dar marcha atrás al ciclo de desigualdad educativa. Selección y mercado, el entusiasmo superar a la información. El gran entusiasmo despertó por la política educativa en los últimos 15 años deriva de las teorías referentes a la eficacia de los mecanismos de selección y de mercado a los efectos de cambiar la oferta de escuelas a los que tienen acceso los padres y los alumnos, mejorar los resultados educativos, el lenguaje y oportunidad. Actualmente ingresan en las escuelas de Estados Unidos millones de alumnos que hablan idiomas distintos del inglés.